heavenly man and eternal life. Mientras venimos a ver a este hombre celestial y esta vida eterna. Bless us both to speak and to hear. Bendícenos para hablar y para oír. We bind any hindrance to this truth. Atamos toda oposición a esta verdad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading in John chapter 1 and verse 4. Leemos Juan capítulo 1 versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Then in John chapter 5 and verse 26. Luego Juan capítulo 5 versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Now in this series we're talking about the person of Jesus. En esta serie estamos hablando acerca de la persona de Jesús. The heavenly man. El hombre celestial. Now understand, we're not talking about him as God. Tenemos que entender que no estamos hablando acerca de él como un Dios. Now, as man, estamos hablando acerca de él como hombre. And realizing y dándonos cuenta what he was as a man, que lo que él fue como hombre, we are to become. A eso debemos venir a ser nosotros. Now, this is a truth that has to grip us. Esta es una verdad que tiene que entrar en nosotros. Because he left us an example. Porque él nos dejó un ejemplo. He is the church. Él es la iglesia. His message, his method, his mission. Su mensaje, su método, su misión must be ours. Tiene que ser la nuestra. Now, this being the third lesson. Ahora bien, como esta es la tercera lección, first of all, we just looked at him who he was. En primer lugar vemos a él como lo que él fue, quién fue él. Then we saw that eternal life is sewed up entirely in him. Luego vimos que la vida eterna es puesta completamente en él. That God's plan of redemption. Que el plan de Dios de redención was the purpose of Christ. Fue el propósito de Cristo. Now we look at this heavenly man. Ahora vemos este hombre celestial and eternal life. Y la vida eterna. Now these words that we read in the two scriptures. Estos dos versículos que hemos leído. That the Father has given to Jesus both to have this life in himself, revelan que el Padre ha dado a Jesús ambos el tener en sí mismo and to give this life to whomsoever he will. Vida y el poder dar vida también a quien él desee. Eternal life is in Jesus, la vida eterna está en Jesús and only in him. Y solo en él. But he can give it to whomsoever he will. Pero él puede darla a quien él desee. Now these statements carry us all the way back into eternity. Ahora bien, estas declaraciones nos llevan en cuanto a toda la eternidad. Here in the book of John, they relate to redemption. Aquí en el Evangelio según Juan se relacionan a la redención. But the nature of giving this life doesn't begin here. Pero la naturaleza de dar esta vida no comienza acá. In a figurative way. En una forma figurativa. Before there was a fall, antes de haber una caída, God's thoughts were eternal life. El pensamiento de Dios era vida eterna. He never created man to live a little while and die. Él nunca creó al hombre para que viva un rato y muera. God's thoughts were eternal life. El pensamiento de Dios era vida eterna. But the fall cut man off from this tree of life. Pero la caída cortó a este hombre del árbol de vida. And it cut him off on this ground. Y lo cortó en esta base. Lest he put forth his hand. No sea que extienda su mano. Take also of the tree of life. Y tome también del árbol de vida. And live forever. Y viva para siempre. Genesis 3:22. Génesis 3:22. So you see, God's thoughts have always been eternal life. Entonces, como ven, los pensamientos de Dios siempre han sido vida eterna. It was in the beginning the thought of God. Fue en el comienzo el pensamiento de Dios. But this life was for a certain kind of a man. Pero esta vida era para solamente un tipo específico de hombre. And in the fall, Adam ceased to be that kind of a man. Y en la caída, Adán dejó de ser ese tipo de hombre. Eternal life cannot abide in that kind of a human. La vida eterna no puede permanecer en ese género de ser humano. But eternal life after the fall. Pero la vida eterna después de la caída was maintained in the Son. Fue mantenida en el Hijo.
At the end of the scripture, the tree of life is seen again, Al final de la escritura otra vez se ve el árbol de vida. and Jesus Christ is that tree. Y Jesucristo es ese árbol. In the beginning, you have it in a garden. En el comienzo ustedes tienen este árbol en el huerto. In the end, you have it in a man. Al final lo tienen en un hombre, This eternal life. esta vida eterna. Christ is the repository of life. Cristo es el depósito de la vida. In him was life. En Él estaba la vida. So Jesus Christ comes forth in these last days in the form of a man, Así que Jesucristo viene en estos últimos días en forma de hombre, as the last Adam, como el postrer Adán, as a kind of a man in whom eternal life can be. como el tipo de hombre en el cual la vida eterna puede estar. So that now you and I, Así que ahora tú y yo, through union with him, a través de nuestra unión con that Él, is by redemption, esto es por la redención, this life that is in Jesus esta vida que está en Jesús can be deposited in the believer. puede ser depositada en el creyente. When we were born again, Cuando nosotros nacimos de we nuevo, received this eternal life. recibimos esta vida eterna. But remember, this life never comes apart from Christ, Pero recuerden que esta vida nunca viene fuera de Cristo, but in Christ in the believer. sino más bien en Cristo, en el creyente. This life, says the Apostle Paul, Esta vida, dice el apóstol Pablo, is in the Son. está en el Hijo. And you cannot have this life apart from him. Y ustedes no pueden recibir esta vida fuera de Él. Only as we have the Son do we have the life. Solo mientras tengamos al Hijo tenemos la vida. He that hath the Son hath life. El que tiene al Hijo tiene la vida. He that hath not the Son hath not life. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. And where this life isn't, Y donde no hay esta vida, the wrath of God abides on it. la ira de Dios habita ahí. This is the cause of the hatred toward Christ, Esta es la causa del odio hacia Cristo, because in him and him alone porque en Él y solo en Él dwells this life. mora esta vida. The great religions of the world don't want to believe that. Las grandes religiones del mundo no quieren creer esto. So then we see redemption is related to the eternal purpose of God. Entonces nosotros vemos que la redención está relacionada al propósito eterno de Dios. Just look with me for a moment at the word redemption. Solamente vamos a analizar por un momento la palabra redención. The word implies of a bringing something back. La palabra implica el traer algo de regreso. What are we brought back to, and to what place are we brought back? ¿Qué cosa hemos traído y a qué lugar hemos traído esta cosa? You see, something for a time has been lost. Ustedes, como ven, algo en el tiempo se perdió. In other words, it's lost its original position. En otras palabras, perdió su posición original. So something has to be restored. Entonces algo tiene que ser restaurado. Now what we're saying is that before the fall, Lo que estamos diciendo es que antes de la caída, before creation, there was an eternal purpose. antes de la creación hubo un propósito eterno. And that purpose was God's intention Y ese propósito era el plan de Dios to display himself universally in man de mostrarse él mismo universalmente en el hombre through his Son. a través de su Hijo. So through the Son, Entonces a través del Hijo, God created all things. Dios creó todas las cosas. And God was expressed through all created things in the term of Son. Y Dios fue expresado en todas las cosas creadas en base a su Hijo. And in relation to that then, Y en relación a esto entonces, remember it is in that relationship recuerden que es en esta relación that we were foreordained as adoption of sons. que nosotros hemos sido preconcebidos como hijos adoptados. Ephesians chapter 1 and verse 5. Efesios 1:5. Now, a careful reading of the Word of God Una lectura cuidadosa de la palabra de Dios will show that Adam, in condition of a child, nos mostrará a Adán en condición de hijo, rather than a son, en condición de niño en vez de hijo. a child under probation and test. Una persona bajo prueba y análisis. Adam was on probation in that garden. Adán estaba en prueba en este huerto. Probation to inheritance. Prueba para la herencia. He failed under the test, Él fracasó la prueba, therefore never came into maturity. por lo tanto nunca llegó a la madurez. Now we're familiar with the New Testament teaching between a child and a son. Ahora bien, nosotros somos enseñados en el Nuevo Testamento que existe esta diferencia entre el hijo y el niño. Adam was in the infancy of God's thought. Adán estaba en la infancia del pensamiento de Dios.
through that man Adam, a través de ese hombre, the Adán, universe was to be filled with the knowledge of God. el universo iba a ser lleno del conocimiento de Dios. So that if Adam had not fallen, De tal forma que si Adán no hubiera caído, redemption would not have been necessary, la redención no hubiera sido necesaria and the purpose of God would have been realized, y el propósito de Dios hubiera sido hecho, because it is eternally invested in the Son. porque está eternamente puesto en el Hijo. Now, since man is included in that plan, Ahora bien, dado que el hombre está incluido en este plan, Adam was included, Adán fue incluido, but he failed, and with him the race failed. pero él fracasó y junto con él toda la raza The fracasó. whole human race went down in that fall, Toda la raza humana cayó ahí, because all of us was in Adam, porque todos nosotros estábamos en Adán. and when he failed, he took us with him. Y cuando él falló, él nos llevó a todos ahí. So with the fall, a redemptive plan must be brought in to put man back Entonces, juntamente con la caída, un plan de redención tuvo que ser traído para poder hacer volver al hombre on a straight line with the purpose of God. a línea recta, alinearlo en el plan perfecto de The Dios. Son of God as Redeemer Ahora bien, el Hijo de Dios como el Redentor but one expression of that Son. es una expresión de ese Hijo. In redemption, he became the Redeemer. En la redención, el Hijo de Dios vino a ser el Redentor. It is one which, while so full of glory, Es aquel que, mientras estaba lleno de gloria, and it's going to forever be the theme of we who are redeemed, y iba a ser por siempre el tema de nosotros los redimidos, yet it became painfully necessary in time. sin embargo, esto fue necesario con mucho dolor a lo largo del tiempo. Redemption speaks of the heartbreak of God. La redención habla del quebranto del corazón de Dios. Something has been lost, Algo se había perdido and it must be redeemed. y tenía que ser redimido. And so the Son of Man as a Redeemer is just one expression of that Son. Entonces el Hijo del Hombre como Redentor es simplemente una expresión, una de las expresiones de Él. The Bible, you have the thought of the lost treasure. En la Biblia tenemos el pensamiento este del tesoro perdido. We can only know Christ as the lifesaver now Podemos conocer a Cristo como el salvavida ahora. in terms of redemption as Redeemer. En términos de redención lo podemos conocer a Él solo como Redentor. The Son of Man came to seek and to save that which is lost. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y hallar lo que se había perdido. Luke chapter 19 verse 10. Lucas 19:10. Now you and I and preachers Ahora bien, tú y yo, los predicadores, painted pictures of lost sheep, hemos pintado dibujos de las ovejas perdidas, lost individuals. individuos perdidos, While that is true, y esto es verdad, we'll have to be far more comprehensive than that pero tenemos que ir y comprender mucho más que esto in interpreting this scripture of Luke 19 and 10. para poder interpretar esta escritura de Lucas 19:10. God has lost something, Dios ha perdido algo and the Son of Man has come to recover that. y el Hijo del Hombre ha venido a recuperarlo. What has God lost? ¿Qué perdió Dios? The kingdom of heaven El reino de los cielos is like a treasure hidden in a field, es como un tesoro escondido en un campo which a man found and hid, que un hombre encuentra y lo esconde otra vez. and in his joy Y en su gozo, he goes and selleth all that he has él va y vende todo lo que tiene and buys that field. y compra ese campo. What is that treasure? ¿Qué es ese tesoro? What is that field? ¿Qué es ese campo? The field is the world, El campo es el mundo and the treasure is the church. y el tesoro es la iglesia. Jesus paid the crown rights Jesús pagó los derechos de corona for the whole of the creation por toda la creación in order to have the church that was in it. para poder obtener la iglesia que estaba escondida ahí. That is the purchase redemption. Esa es la redención The adquirida. whole purpose of God went down in that fall. Todo el propósito de Dios cayó en esa caída. Not only was man lost, No solo el hombre se perdió, the purpose of God was lost. sino que el propósito mismo de Dios se perdió. Christ bought the whole field Y Cristo compró todo el to campo have the treasure. para obtener ese tesoro. Christ, by redemption, Cristo, por la redención, acquired universal rights adquirió los derechos to universales secure that treasure. para asegurar ese tesoro, la iglesia. When it says
cuando dice about Christ loving that church. acerca de Cristo amando esa iglesia. What a language. ¿Qué lenguaje? What is the church? ¿Qué es la iglesia? The church is the one new man, La iglesia es ese nuevo hombre, the fullness of the measure of the stature of Christ. la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. The church is the expression of Christ in corporate form. La iglesia es la expresión de Cristo en una forma corporal, God's inheritance in his saints. la herencia de Dios en sus santos. That's what was lost. Eso fue lo que se perdió. That's what Jesus came to recover. Y eso es lo que Jesús vino a recuperar. Now, the church is not the only thing, Ahora bien, la iglesia no es lo único, but it certainly is the central thing in redemption. pero de todas maneras es el aspecto central de la redención. The church, you and I, are so precious to Christ La iglesia, tú y yo, somos tan preciosos para as to Cristo make him willing to pay the price for the whole universe como para que Él y pagar el precio de todo el universo in order to have it. para poder obtenerla. Now, the church then is the focal point of redemption Entonces la iglesia es el punto de foco de la redención, because it is a church, porque es la iglesia, this one new man, este nuevo hombre that is coming into the full image of Christ. que está viniendo a llegar a la imagen completa de Cristo. So the church then is the focal point of redemption. Entonces la iglesia es el punto focal de la redención. Everything else will be secondary. Todo el resto va a ser secundario. There will be a reflection of Christ through that church, Va a haber un reflejo de Cristo a través de esta iglesia. and his light will fall on everything else. Y su luz va a caer sobre todo el resto. This is a sobering thought, Esto es un pensamiento soberano. but everything else will take its character Pero todo el resto va a tomar su carácter from what Christ is in that church. de lo que Cristo es en esa iglesia. The church will be the center, La iglesia será el centro and Revelation 21:24 says, y Apocalipsis 21:24 dice the nation shall walk in the light of that church. que las naciones andarán en su luz, en la luz de esta iglesia. The church is the focal point of everything. La iglesia es el punto focal de todo. The condition of that world out there La condición de ese mundo allá afuera is only a reflection of the condition of that church. solo es un reflejo de la condición de la The iglesia. wickedness La pecaminosidad, la maldad, tells you what's in the church. te dice a ti lo que hay en la iglesia. That church must be cleaned up Esa iglesia tiene que ser limpiada before that nation can be healed. antes que esa nación sea Before sanada, anything else can be righted. antes que todo esté bien. What God has put at the center of this universe Lo que Dios ha puesto en el centro de este universo is people, the church. es su pueblo, la iglesia. Everything else eventually will take its character from that. Y todo el resto eventualmente tomará su carácter de este centro. The kingdom of heaven is like unto. El reino de los cielos es semejante a. That means the whole system is focused upon the church. Eso quiere decir que todo el sistema completo está enfocado en la iglesia. History has no meaning apart from the church. La historia no tiene ningún significado fuera de la iglesia. Why? ¿Por qué? Because the church is the heavenly man in Christ. Porque la iglesia es el hombre celestial en Cristo. The Lord Jesus in person is the heavenly man. El Señor Jesús en persona como el hombre Has the celestial whole universe interested in him. encuentra a todo el universo interesado en él. I can tell you, Yo les puedo decir this world don't want to hear about him que este mundo no quiere oír acerca de él, because everything is interested in him. porque todo está interesado en él. In him is the fullness of God. En él está la plenitud de Dios. And as the heavenly man, he finds it all interesting. Y como el hombre celestial, él encuentra, él halla todo el interés del mundo en él. In his birth, En su nacimiento, heaven and hell were both active. el cielo y el infierno ambos se activaron. Angels sing of that birth, Los ángeles cantaron en ese nacimiento and Herod murdered children trying to kill him. y Herodes asesinó a casi todos los bebés para matarlo a él. In his death, En su muerte, the sun hid its face. el hijo tocó su cara, The earth quaked, la tierra tembló and darkness covered the entire earth. y de pronto todas las tinieblas cubrieron la tierra. For this cause, Por esta causa, the kingdom of heaven is concerned el reino de los cielos se interesa with this treasure in the field. en este tesoro que se encuentra en el campo. In this light,
En esta luz, you entonces, and I can see redemption to be far more tú y yo podemos ver que la redención es mucho más than being saved and going to heaven. que simplemente ser salvos y ir al cielo. Thank God that's going to happen. Gracias a Dios que esto va a suceder. Redemption is more than that. Pero la redención es mucho más que The esto. vital principle in redemption El principio vital en la redención has to be implanted. tiene que ser implantado. Redemption is not something objective, La redención no es nada objetivo, something that has been done for us. no es algo que ha sido hecho por nosotros. It is that, but not just that. Es esto, sin embargo, pero no es solamente esto. Redemption embraces a vital principle. La redención abarca un principio vital. Eternal life. La vida eterna. That is the principle. Ese es el principio. Redemption embraces that. La redención abarca esto. Redemption itself, by itself, La redención en sí misma, por sí misma, that principle of eternal life, ese principio de vida eterna, expresses itself in the bringing back to the place se expresa a sí mismo al traer de regreso a su lugar where God can do in you and I en el cual Dios puede hacer de ti y de mí what he found impossible to do in Adam's race after the lo que fall. Él encontró imposible en hacer en la familia de Adán después de la caída. So we can see what a vital thing this is. Entonces podemos ver cuán vital esto es. And why eternal life is the principle. Y por qué la vida eterna es el principio. This is what redemption is. Esto es lo que es la redención. When you receive this life of God, Cuando tú recibes esta vida de Dios, then it brought us back to the place entonces nos trae de regreso al lugar where God can do in us en el cual Dios puede hacer en what he nosotros could not do in Adam, lo que Él no pudo hacer en Adán, give eternal life. dar vida eterna. Now when we come into redemption, Y cuando venimos a la redención, all of the ages of the world are wiped out as a matter of time. todas las edades del mundo simplemente son eliminadas con el tiempo. We find ourselves at once Nos encontramos a nosotros mismos de una vez made eternal beings, siendo seres eternos, linked with the timeless God. unido al Dios que no está limitado por el Oh, tiempo. hallelujah. Aleluya. See, that's what happens. Eso es lo que sucede. All the ages of the world are wiped out. Todas las edades del mundo de pronto son barridas. We're not going to be spiritual, heavenly, eternal beings. No vamos a ser seres espirituales eternos. We are that right now. Somos eso ahora en este momento. When we were brought into redemption, Cuando hemos sido traídos a la redención, this is what took place. esto es lo que se llevó a cabo. So redemption is progressive in the believer Entonces la redención es progresiva en el creyente by the life principle. por el principio de vida. But in Christ, Pero en Cristo redemption is perfected. la redención es perfeccionada. Now, when the vital principle of redemption, Ahora, cuando el principio vital de la which redención, is eternal life, que es vida eterna, is introduced into us by faith. es introducido a nosotros por fe, Now, this which is perfect in Christ aquello que es perfecto en Cristo, as redemption en cuanto a la redención me refiero, becomes progressive in us as that principle of life. se convierte en nosotros en algo progresivo en cuanto a la vida. It is perfected in Him, Es perfecto en Él, but in redemption, pero en la redención, that which is perfect in Him becomes progressive in us. aquello que es perfecto en Él es progresivo en nosotros. And that's the reason God can Y say, esa es la razón por la cual Dios puede decir, if this life is in you, si esta vida está en ti, then you're predestined. entonces estás predestinado. If you stay where you belong, Si tú te quedas donde tú perteneces, you cannot help but be perfected. no puedes evitar ser perfeccionado, Because that which is perfect in Christ porque aquello que es perfecto en Cristo is progressively working in me. está obrando progresivamente en mí. So that we come to the understanding Así venimos al entendimiento and enjoyment of full redemption y a la comprensión de la redención completa, as this life increases in us. mientras esta vida está aumentando en nosotros. You know, a baby has to grow or die. Ustedes saben que un bebé o crece o muere. A little baby born into this world, Un pequeño bebé que nace en este mundo, nothing more beautiful, no hay nada más hermoso, but if you don't pass that up, he'll die. pero si él no crece, él no
Él no desarrolla, Él va a morir. And when this principle of life is coming into us in redemption, Y cuando este principio de vida viene a nosotros en la if redención, it doesn't increase, we die. si esto no aumenta, nosotros morimos. You either grow or you die. O tú creces o mueres. That is, this life principle moves away from you. Este es el principio de vida. We come to this understanding Venimos a este entendimiento, that this principle of redemption, eternal life, que este principio de redención de la vida is eterna to progressively increase in us. se supone que tiene que aumentar progresivamente en nosotros, siempre. That will be made true in the spirit, mind, and body. Eso va a ser real en el espíritu, mente y cuerpo. The Bible said we'll be made like unto La Biblia dice que hemos sido hechos his glorious body. como su cuerpo glorioso. But for this life to increase, Pero para que esta vida aumente, I have to learn to live by this life. yo tengo que aprender a vivir por esta vida. The other life has to be cut off. La otra vida tiene que ser cortada. And as I learn to live, Y a medida que yo aprendo a vivir, then this is progressively moving me entonces esto me está moviendo a mí progresivamente toward the purpose of God in my life, hacia el propósito de Dios en mi vida, conform to his image. conformarme a su imagen. We shall be made like unto his glorious body. Seremos hechos para Él como su cuerpo glorioso. And this can only be accomplished Y esto solo puede ser logrado by the working progressively of eternal life within us. por la obra progresiva de la vida eterna en nosotros. So we look here then, since this is true, Y como esto es cierto, and we can see that this is absolute facts, it cannot be y otherwise, podemos ver que esto es un hecho absoluto, que no puede ser de otra forma, then we need to know the twofold law of life. entonces tenemos que ver la ley doble de la vida. This redemption, Esta redención, whose vital principle is eternal life, cuyo principio vital es vida eterna, works in us obra en in nosotros two ways. en dos formas. First, this principle works. En primer lugar, este principio funciona. This life operates to put off the old man, Esta vida opera para poner atrás al viejo hombre, our own natural life, nuestras propias vidas naturales, as our basis of relationship with God. como nuestra base de la relación con Dios. This life divides that. Esta vida divide eso. And his first work is to put that off. Y su primera obra es echar fuera esto. There is no communication with God on that line, Que en esa línea no hay comunicación con Dios. no relationship with God on that line. No hay relación con Dios en esa línea. So this eternal life progressively working in us, Entonces esta vida eterna progresivamente obrando en nosotros, this law of life esta ley de vida, is to put that off. tiene que ser echar esto fuera. Now many people make their own natural life, Mucha gente hace de sus propias vidas naturales, their energies, resources, enthusiasm, de sus energías, sus recursos y sus and entusiasmos all such like y de things todas estas cosas, as a basis of their relationship with the Lord su base de relación con el Señor, in life and service. en la vida y en el servicio. I've been around this thing preaching it 43 years. Yo he estado en este tipo he visto este tipo de prédica por más de 40 años. I've been in Pentecostal churches Yo he estado en iglesias de Pentecostés, where their whole effort en las cuales todo su esfuerzo was to get the people in some kind of an emotional state era tratar de que la gente llegue a un punto emocional where you didn't have to preach. en el cual ya no tengan que predicar, You didn't have to do anything else. ya no tenías que hacer nada más. And this becomes the basis then of their Y life. entonces esto vino a ser la base de sus vidas. If you don't have that kind of a service, Si tú no tienes un servicio así, nowhere. entonces no sabrían qué hacer. But if you get the music right, Pero si la música sale bien, you can have that kind of a service. puedes tener un tipo de servicio así. You can excite the flesh Tú puedes emocionar la and carne never have God even to come into the y place. sin embargo Dios nunca entró por esa puerta. But on the other hand, if He comes in, Pero por otro lado, si Él the entra, flesh will get excited. I'm not taking it away la from it. carne se va a emocionar y no está mal. But I know a lot of people, unless that happens, they haven't been to church. Pero yo conozco tanta gente que si no sucede esto, entonces en realidad no run han... around the building, Alguien tiene que correr alrededor de la iglesia, alguien tiene que saltar y danzar, have 8 or 10 messages in tongues. tienen que haber por lo menos 8, 10 o 30 profecías en lenguas. What they're doing, they're making their own life energy is the resource of Entonces lo que están haciendo en realidad es que sus propias vidas, energía y recurso es la base de todo esto. This is a mark of immaturity. Esta es una evidencia de inmadurez. This life is not progressively working in. Esta vida no está obrando en nosotros progresivamente entonces. All the way through this life, A lo largo de toda esta vida we have to learn what is of God tenemos que aprender lo que es de and Dios what is of y ourselves. lo que es de nosotros mismos.
Hebrews chapter 5 and verse 14 Hebreos 5:14 said strong meat belongs to them who are of full age, dice que el alimento sólido pertenece a los que han alcanzado la madurez, who are mature. los que son maduros. Strong meat belongs to them. El alimento sólido pertenece a ellos. And mature people are those who have exercised their spiritual senses, Y los maduros son aquellos que han ejercitado sus sentidos espirituales, so they're able to discern de tal forma que son capaces de discernir entre lo que es de Dios and what's not y God. lo que no es de Dios. Now, people whose whole life is centered in the experience, the emotion, Ahora bien, esa gente cuya vida entera está basada en sus emociones are very susceptible to deception. son muy susceptibles al engaño. They're not able to discern. No pueden, no son capaces de discernir. So if you can create an atmosphere of excitement, De tal forma que si tú puedes inventar y hacer y crear una atmósfera de emoción, then they're right in the presence of God in their thinking. entonces en su pensamiento ellos están en la misma presencia de Dios. Now, when the Antichrist comes, Y cuando venga el anticristo, he's going to produce miracles. él también va a producir milagros. And these people are not going to question what's going on Y esta gente no va a cuestionar lo que está sucediendo, because they're not able to discern porque no son capaces de what discernir is God and what's not lo God. que es Dios y lo que no es Dios. Now, this is the first law of life, Esta es la primera ley de vida, is to make us know what's not God es hacernos saber lo que no es de Dios so that we can reckon on that being dead para poder considerarlo muerto and cut off. y cortarlo. But the second law of life Pero la segunda ley de vida is after cutting off the old life, es después de cortar la vida vieja, we begin even in a physical sense comenzamos aún en un sentido físico to live after the new. a vivir conforme al nuevo. These lessons, Estas lecciones, the value of them are incalculable. el valor de esto es incalculable. We face a world of religion Afrontamos un mundo de religión that 95% what it does, it can do without God. que 95% de lo que hace lo puede hacer sin Dios. We have to bring this principle of life back. Tenemos que traer este principio de vida otra vez de We have to regreso. bring it back to a place that is God and not man. Tenemos que traerlo de regreso a un lugar en el cual sea Dios y no los To hombres. do this, we got to know what is Y God. para hacer esto tenemos que saber qué es Dios. So the second law is after cutting off this old life, Entonces la segunda ley es después de cortar esta vida vieja, we begin to live after the new. empezamos a vivir conforme a la nueva. This life Esta vida is redeeming us all the time. nos está redimiendo todo el tiempo. All the time it's redeeming us. Todo el tiempo nos está redimiendo. Full redemption La redención completa will be displayed when Christ appears. será mostrada cuando Cristo aparezca. And seeing him, Y viéndole a Él, we shall be like him. seremos como Él. It doth not yet appear what we shall be, Todavía no ha aparecido lo que llegaremos a ser, but we know pero sabemos that when he doth appear, que cuando Él aparezca, we shall be like him. seremos como Él. For we'll see him as he is. Porque le veremos como Él es. Now, full redemption will not really be displayed Ahora bien, la redención completa va a ser en realidad, until he comes. no va a ser mostrada hasta que Él no venga. Then that fullness will come. Entonces vendrá esa But plenitud. all the while, Pero a lo largo de todo esto, this life is working redemption in us, esta vida está obrando la redención en nosotros, conforming us to the image. haciéndonos conforme a su imagen. You know, as a man thinks he is, Ustedes saben cómo, de acuerdo a lo que piensa el hombre, eso es ese hombre. and the mind shapes the features. Y la mente forma y da forma a los aspectos de If tu you've vida. ever been into an insane asylum, Si alguna vez tú has estado en un manicomio, si alguna vez tú has visitado un manicomio, you see people when that mind has left them. ustedes pueden ver a la gente que cuando la mente los abandona, If you'd have known them when they had their si mind, tú los hubieras conocido cuando estaban correctos and see them years later, y los vieras años después, you wouldn't recognize them no los reconocerías, because those features change. porque sus aspectos físicos cambian. There's a haunted look comes into that De eye. pronto esa mirada terrible viene a ese ojo. The Bible talks about a whore's forehead, a harlot's forehead. La Biblia habla acerca de la ramera, You see, thinking shapes the features. y ustedes como ven el pensamiento
cambia la forma, los factores, la forma. As we see him, Y mientras le vemos a Él, then this life, see, entonces esta vida redeems us. nos empieza a We redimir. think his thoughts. Empezamos a pensar sus We're pensamientos becoming like him. y venimos a ser como Él. First in our thinking and our action. Primeramente en nuestro pensamiento y nuestras Then we're acciones. going to awaken his life. Y luego despertaremos en su semejanza. You know, we read the Bible sometimes and we miss some very exciting things. A veces leemos la Biblia y nos perdemos de tantas cosas emocionantes. You know, John was caught up to heaven. Juan fue arrebatado a los cielos. In the book of Revelation, he caught up around the 4th chapter. Cuando habla en Apocalipsis, no que él fue llevado. And he gets up into that world. Y él sube a ese mundo. And the first thing he does, he meets a man. Y lo primero que él hace es que él se encuentra con un hombre. And John fell down to begin to worship him. Y Juan lo primero que hace es postrarse y adorarlo. Now I said, what's going on here with John when I read that? Y cuando yo leí esto dije, ¿qué pasa con Juan? He's very close to Jesus. Él estaba bien cercano a Jesús. He is the one always leaning on his breast. Él era aquel que siempre estaba apoyado en su pecho. John was the one Jesus pointed out at Calvary Juan fue aquel que Jesús enseñó en el Calvario, to take care of his mother. que se encargue de su mamá. But now he's up here worshiping a man. Pero aquí lo vemos adorando a un hombre. Man said, get up, I'm just like you are. El hombre le dijo, párate, yo soy como tú. But you know, I excused that. Pero yo pude tolerarle esto, I said, John's in heaven. porque yo decía, bueno, Juan está en los cielos. I'm telling you the excitement of that world. Y yo les voy a decir, hay emoción en ese mundo. Walking on transparent gold. Caminar sobre calles de oro. I mean, God is there. Dios estaba ahí. I said, in the excitement, Y yo le dije, bueno, supongo que en la he emoción just worshiping everything. simplemente estaba adorando todo. But you know, you go 2 more chapters, Pero ustedes van 2 capítulos más and he does it again. y lo otra vez lo hace. He falls down before another man. Se postra delante de otro hombre. Then I realized Entonces me di cuenta everything up there que todo ahí arriba looks so much like Jesus. se parece tanto a Jesús When we see him, que cuando nosotros lo we'll vemos be just like him. seremos como Él. Everything up there is so wonderful. Todo ahí arriba es tan maravilloso John couldn't tell the difference. que Juan no podía notar la diferencia. You know, did you ever think about when you... Oh, heaven. Aleluya. Isn't this ¿No es emocionante, hermanos? You know, I've heard people talk about dying and going to heaven. He oído a gente hablar acerca de morir e ir al cielo. I've read books about it. He leído libros acerca de eso. But you know, now, I never believed that. Pero en realidad yo nunca creía esto. I don't believe anybody's been up there and come back and saw it tell me. Yo nunca creía que las personas morían, por un ratito se iban al cielo, veían y después volvían para contármelo. If you believe that, it's all right with me. Y bueno, y si tú crees eso, entonces me vas a aceptar a mí. Only look you get at heaven is in the Bible. La única forma de poder ir al cielo y poder ver lo que hay en el cielo es en la Biblia. You know, that's supposed to make you believe. Eso se supone que tiene que hacerte creer. Somebody been up there and seen it. Alguien ha estado ahí y lo ha visto. This book said if you don't believe the law and the prophets, Este libro dice, si tú no crees la ley y los profetas, you ain't going to believe one come from the dead. no vas a creer tampoco al que venga entre los muertos. All that is the flesh getting excited Todo lo que eso significa simplemente es que la carne se ha emocionado about a heaven it is never going to see. acerca de un cielo que nunca va a ver. But I've seen heaven Pero yo he visto el cielo in the book of Revelation. en Apocalipsis. And you know what's going on up there. Y ustedes saben, y ahí pueden ver lo que sucede ahí arriba. Everything up there is worshiping God. Todo ahí arriba es adoración a Dios. And you know, I had to look at those elders. Y yo pude ver esos ancianos. A friend of mine was preaching and he brought this out. Un amigo estaba predicando y sacó a luz este tema. He said, those elders up there, Él dijo, estos ancianos allá arriba they're bowing down. estaban ahí Holy, holy. postrados, santo, santo, santo. Then they come back up Y luego se levantaban. and they go right back down. Y otra vez, una vez más, se postraban. Now that's not some computerized animation. Esa no es una animación computarizada. What happens is he brought out, Lo que pasaba era que they see God ellos se levantaban, veían a Dios and they're so awed. y estaban tan sobrecogidos They go down holy, holy, que otra vez se postraban y decían santo, santo, santo. and they come back up and see him again. Y otra vez se levantaban y lo veían otra vez. Bigger than he was the first time. Era más grande que cuando lo habían visto en antes. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Oh, hallelujah. Aleluya. Heaven
los cielos. Listen, Escuchen, that is the truth of God. esa es la verdad de Dios. We are all, as we, this work, this life, this redemption progressively, this life progressively works in us. Esta vida progresivamente obra en nosotros, It's changing us into that image. cambiándonos a esa imagen. When John is up there, everything looks so much like Jesus. Cuando Juan estaba allá arriba, él veía todo como si fuera Jesús Couldn't tell the difference. y no podía darse cuenta de la diferencia. Every touch of the Holy Ghost brings power. Todo toque del Espíritu Santo trae poder And the power brings the possibility to advance. y ese poder trae la posibilidad de From the avanzar. moment of conviction, Desde el momento de la we convicción awaken His likeness. This is true. hasta que despertamos en su semejanza, esto es verdad. When He come the first time, Cuando Él vino por primera vez, He comes to convince and convict. The Holy Spirit does. cuando el Espíritu viene por primera vez, viene a convencer de pecado. No matter how good we think we are. No importa cuán bueno pensamos que somos. He doesn't come to damn but to convince. Él no viene a condenar, sino a convencer. He convicts us. Él nos convence de pecado. With conviction, He gives the power to repent. Y con esta convicción de pecado nos da el poder de arrepentirnos. Come except He draws Him. Ningún hombre puede venir a menos que Él lo atraiga. He comes with the conviction. Así que Él viene con la convicción. Every touch brings power. Todo toque trae With poder. conviction is the power to repent. Con la convicción está el poder de arrepentirse. With repentance comes the power to believe. Con el arrepentimiento viene el poder de creer. And with believing comes a new creature. Y con el creer viene la nueva criatura. With the new creature comes a power Con la nueva criatura viene el to be poder filled with the Holy de ser lleno del Espíritu Santo. And the new creature can be led by. Y la nueva criatura puede ser guiada por Él. All of this, see, the Holy Ghost is bringing. Todo esto es traído por el Espíritu This Santo. life progressively Esta vida progresivamente, working redemption in us obrando la redención en all nosotros, the time. todo el tiempo. So we're led by the Spirit. Mientras somos guiados por el All Espíritu, the time we're beholding Him. todo el tiempo le estamos In the contemplando a Spirit. Él, en el Espíritu. Progressively this life is working in us. Progresivamente esta vida está obrando en nosotros. We're not struggling to be like Him. No estamos luchando para ser como Él, As we walk in this life, sino más bien a medida que andamos en esta vida, this life entonces esta vida is redeeming us nos está redimiendo all the time. todo el tiempo. The heavenly man El hombre celestial and eternal life. y la vida eterna. Oh, hallelujah. Aleluya. That is the principle, Ese es el the principio, vital principle of redemption. el principio vital de la redención. We're going to come back here Vamos a volver in our next lesson, en nuestra siguiente lección and we're going to look now at this heavenly y man, vamos a ver ahora a este hombre the celestial Word of God. y la palabra de And you Dios. bear in mind Y mantengan en mente that we're talking about Christ Jesus, the man, que estamos hablando acerca de Jesucristo hombre, after which we're to be conformed. al cual nosotros debemos ser conformados. He is the church. Él es la iglesia. And as we see him, Y a medida que le vemos his life, su vida, his actions, sus acciones, his mission, su misión, his message, su mensaje, then I know exactly entonces yo sé what exactamente I am to do. qué cosa es lo que debo hacer. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya. God is so good. Dios es tan bueno. Just lift your hands. Levanten sus manos. Ask him to do one thing for us. Pídanle que haga esto para ti. Make this real in our spirit. Que haga esto real en nuestros That it comes out espíritus. of the notebook, Que pueda salir de tu cuaderno registers in our y heart. registrarse en tu corazón. This is how Ese es como we're victorious in Christ. somos victoriosos en Let's Cristo. love him. Vamos a amarlo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. 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 Blessed be the name of the Lord. Word of God have